ser perfume a tus pies. Quiero ser olor fragante para ti. Díselo, quiero ser. Quiero ser perfume a tus pies. Mis amados hermanos, somos Iglesia Elim Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro amado pastor, nuestro apóstol Jorge Fuentes. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 90044. Este es tu programa Perfume a los Pies del Maestro, donde oramos por tus peticiones y también de acuerdo a la palabra de Dios damos un consejo. Esta tarde tenemos un testimonio que tal vez va a impactar tu vida, o tal vez te va a ayudar a ti, mujer, que estás pasando un proceso, tal vez una enfermedad. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que Él te puede sacar de donde tú estás. Tal vez estás pasando un desierto, donde tal vez los doctores te han diagnosticado que no hay solución para tu vida, pero sabemos que si tu fe, y si tú crees que en el Señor Jesucristo, que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, porque Él ya pagó el precio, tú puedes ser sana, como tenemos el testimonio de mi hermana esta tarde. Voy a dejar que ella se introduzca. Dios le bendiga a mi amada hermana. Le damos la bienvenida al programa Perfume a los Pies del Maestro y que nos pueda compartir su testimonio. ¿Puede introducirse con su nombre, por favor? Dios la bendiga. Mi nombre es Diana Ruiz. Gracias por invitarme. Amén. Sí. ¿Qué edad tiene mi hermana? 28. 28. Y sabemos que usted pasó un proceso, tal vez una enfermedad. ¿Qué le diagnosticaron? No sé si les puede compartir a tal vez alguna hermana que está pasando un proceso. Pues a mí hace 2 años me diagnosticaron con cáncer en los ovarios. Y fue un proceso, bueno, pues gracias a Dios no lo sentí muy largo, pero sí muy difícil. 2016, 17 me habían diagnosticado con cáncer de ovarios, y cuando me lo diagnosticaron estaba yo en etapa 4. Pero lo interesante es que yo no tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía, o sea, no ni idea. Y pues la forma que nos enteramos con mi esposo fue porque hemos tratado de tener hijos ya 3 años, y pues fuimos a ver con OBGYN que es un tratamiento, qué es lo que estaba pasando. Pero ahí fue cuando la doctora, haciendo ultrasonido y todo eso, me dijo, ok, hacer exámenes, y me traían exámenes tras exámenes, y al último fue cuando me dijo, te tenemos que llevar al hospital de inmediato, porque en ese momento no me dijeron, simplemente me llevaron al hospital y me tenían así preocupada, pero ya me hicieron más estudios y me habían dicho que tenía cáncer de ovarios y que estaba en etapa 4, y pues de inmediato me empezaron las quimioterapias. Etapa 4 es cuando ya el cáncer está muy avanzado, ¿verdad? Es Sí. cuando ya en realidad los doctores dicen que ya no pueden hacer mucho por uno, ¿verdad? Es para testimonio de algunas personas que tal vez les han diagnosticado lo mismo y están pensando que no hay solución, que no hay, que ya no, porque yo conocí a alguien. Bueno, también me acuerdo que oramos por usted. Yo sé que estuvimos orando aquí en el programa también pues también en la cadena de oración que tenemos aquí en la iglesia, estuvimos orando por usted, yo me acuerdo, pero nunca supe cómo fue el proceso, cómo pasó usted. Quisiera que nos compartiera cómo fue ese proceso. Sí, pues etapa 4 es la etapa más alta que puede ver lo que concierne cáncer
Y pues de inmediato empezaron las quimioterapias y pues como le digo, no sentía dolor, no tenía síntomas, pero me hicieron en inglés es biopsy, donde sacan un pedazo de dentro de los ovarios, del estómago, y poco a poco las quimioterapias es como que si pusieran gasolina en nuestro cuerpo, pero uno tiene que tratar de sobrevivir. Es como póngale diesel a un carro y el carro, o sea, está propuesto allá, no. Es la mejor manera que yo lo puedo describir. Es el cuerpo se debilita, uno piensa pues que ya yo honestamente lo que pensaba era ya no la voy a hacer, no la voy a poder, no voy a salir de esta, pero poco a poco radiación, quimioterapias, seguí el proceso. Fueron 12 sesiones de quimioterapias y 15, no me acuerdo, 12, 15 radiaciones, pero durante el proceso de la quimioterapia, mentalmente yo me empecé a preparar a mi familia. Tengo 2 niños, tengo mi niña de 10 años y tengo a mi niño de 5 años y pues mi esposo. Y mentalmente yo los empecé a preparar. Dice, a mi niña empecé a que pues ella se independice. Le empecé a enseñar, o sea, cómo cocinar, cómo hacerle sus huevitos. Nunca les dije que puede ser que un día yo ya no esté aquí, pero en mi mente siempre lo tuve. El día que yo no esté, ella va a saber qué hacer. A mi esposo yo le decía, tienes que aprender a cómo peinarla, a vestirlos, a hacer eso. Y tal vez yo no se los decía a ellos directamente. Los voy a enseñar cómo hacer lo que yo hago por ustedes para el día que yo ya no esté. Pero a mi esposo poco a poco yo lo empujaba, le decía, haz esto, haz el otro. O sea, que él haga lo que yo hacía por ellos. Y poco a poco, y yo honestamente le doy gracias a todas las personas que oraron por mí. Y estaba en comunicación con mi mamá. Me decía, los hermanos estamos orando por ti, las iglesias, y gracias a Dios, por medio de las oraciones, la quimioterapia, bueno, no quiero decir quimioterapia, pero sino que Dios obró en mi familia, en mí, y el cáncer se fue disminuyendo, y ya cuando se estaba bajando me habían dicho que ya te estás mejorando, las células se están muriendo. Y de repente me dice el doctor, ok, ya esto ya se está normalizando, vamos a bajarle el grado a las quimioterapias, la radiación va a ser menos. Y ya hubo un tiempo que dijo que ya me estoy mejorando, ya todo se está calmando. Y de repente yo me tranquilicé, pero de repente un día me dice el doctor, ok, Diana, desafortunadamente no sabemos qué pasó. Me dieron la opción de que yo podía tener cirugía, que me quitaran los ovarios. O cuando me dijeron, tienes que entrar a cirugía, porque no sabemos qué pasó. Los ovarios se están spreading. Se están derramando. Expandiendo. Y yo le pregunté cuál es mi otra, si yo tenía otra opción, porque yo tengo una niña, tengo 2 hijos, pero yo quiero más. Y yo le pregunté al doctor, tengo otra opción. Y para ese entonces, pues, la quimioterapia ya I was weak. La tenía muy débil. Tenía débil. La quimioterapia yo ya no podía, y me había dicho que las radiaciones ya no iban a poder hacer nada.
Y entonces yo le pregunté qué era la otra opción y me dijo que pues seguir las quimioterapias, pero había un gran riesgo. Entonces cuando el doctor me dijo eso, yo sin pensarlo, honestamente, yo le dije al doctor que yo iba a seguir con las quimioterapias y eso iba a tomar para que yo en un futuro pueda tener más hijos. Entonces esa fue la opción que yo tomé y en ese momento fue cuando yo como que en mi corazón dije, ok, está en las manos de Dios, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios y si en un futuro yo no puedo tener hijos, está bien, pero si me está dando el doctor la opción, esa voy a tomar. Entonces esa tomé, seguí mis quimioterapias, seguí la radiación y sí me fui poniendo más débil y pues para los que están pasando por quimioterapias, yo sé que es el momento más difícil. Es un momento en el cual uno se levanta y dice, ¿será hoy mi último día? ¿Será que yo puedo terminar el día de hoy? Y porque el cuerpo se debilita. Y pues la verdad mis hijos y mi esposo es el que yo los veía y decía, no puedo dejar que ellos me miren débiles. Uno, porque le estaba afectando a mis niños que me vieran así, pero gracias a Dios, gracias a las oraciones, Sacaba fuerzas de donde no tenía, ¿verdad? Sí, amén. Así era. Y pues gracias a Dios, el doctor en las últimas quimioterapias, el doctor me había dicho que yo me había recuperado él sabía, o sea, él no sabía, me dice, pues tus ovarios ya estaban para ya darse por vencidos y que él no creía que yo, o sea, mis ovarios iban a estar bien, pero por su experiencia doctoral, él tenía que darme la otra opción, pero que si él me empujaba a la cirugía, pero al principio del año pasado me habían dicho que pues no sabían cómo pasó, no sabían y yo sabía que pues que era Dios y si los doctores no se explicaban cómo y ese proceso me acercó más a Dios. Yo sé que en las pruebas es cuando nos debemos de agarrar más de la mano de Dios, donde nuestra fe tiene que incrementarse y uno se hace a pensar, ok, ya no puedo, me voy a rendir, y es cuando a veces uno menos fuerza, menos fe tiene, porque uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi familia? Tengo 2 hijos, ¿por qué estás permitiendo que ellos pasen por esto? Y si uno se pone... Le pregunta a Dios. Sí. A ver, ¿hubo algún momento en ese tiempo que desfalló su fe o no? La verdad, no. Sí me Dios. preguntaba yo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero no, siempre yo tenía en mente que sea la voluntad de Dios, que sea tu voluntad. Y si me tengo que ir, es propósito de Dios y es la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios fue el que me dio fuerzas. Amén. Y yo siempre también me preparé para las dos, necesariamente me preparé para las 2 situaciones. Si me voy, pues yo sé que o sea, Dios mío, te entrego a mi familia, y pues si me quedo, o sea, en mi corazón yo dije, no, si me quedo yo voy a dar lo mejor de mí y seguir adelante. Amén. ¿Cuándo fue tu verdadero encuentro? Porque yo me acuerdo, yo le vi crecer en la iglesia, porque
venía con los papás a la iglesia desde pequeñita. ¿Y cuándo fue tu verdadero encuentro con el Señor? Yo crecí en Elim, en la iglesia. Aquí. Aquí. Mi verdadero encuentro, y recuerdo como que si fue ayer, con mi tío Javier Blas. Él tiene su iglesia en Lompoc. Sí. Él me llevó con él a un retiro, y fue ahí cuando tenía yo 12 años. Fue cuando yo sentí al Espíritu Santo por primera vez. Fue cuando me bauticé, y fue en los 12 años. Gloria a Dios. Pero este proceso te ayudó a acercarte más, a conocer a un Dios sanador, a un Dios verdadero, ¿verdad? Este proceso, porque siempre que pasamos un desierto es como conocemos a un Dios en una dimensión más grande, ¿verdad? Amén. Quisiera que compartieras ese proceso, ese conocimiento que tuviste de un Dios verdadero, la experiencia, para compartir a algunas hermanas tal vez que están pasando, o tal vez alguna persona que no conoce al Señor está pasando este proceso, si le podías compartir. Sí, pues, a veces cuando uno tiene pruebas, y me recuerda mucho a Job, que, ¿verdad?, prueba tras prueba le quitó a la familia, le quitó todo lo que tenía, y es cuando uno suele a perder la fe, a desmayar, pero desanimar. Ajá. Pero en el proceso, yo en mi corazón yo sabía que iba a pasar la voluntad de Dios, y siempre tuve en mente cuando me bauticé, lo que me acaba de preguntar, porque sí, yo me recuerdo que incluso antes mis papás me decían: Diana, bautiza, Diana, va a la iglesia, Diana. Y en este retiro yo sentí algo que jamás había sentido. Entonces durante este proceso yo sabía que iba a pasar la voluntad de Dios, pero siempre mantuve la fe, siempre siempre tenía a Dios en mi corazón. Tal vez yo no, y antes del cáncer, honestamente, hermana, yo no estaba tan cerca como debería de estar a Dios, y por eso sé que Dios permite las cosas por cierta razón. O sea, a veces este proceso me acercó más a Dios espiritualmente y a confiar más en Él, porque yo sé que no fueron los doctores que me sanaron, ni el doctor se pudo explicar que es de etapa 4, de repente la cirugía, de repente, Diana, no sabemos qué pasó, pero ya no, tus células cancerosas ya se están disminuyendo. Pero sí, este proceso, las pruebas, yo lo único que hice es agarrarme de la mano de Dios, y sí, oraba, aunque yo sé que a veces Dios permite los momentos difíciles, Dios permite las pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros decimos: ya no aguanto más. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, Él es el único que sabemos que Él tiene la solución, que a Él es el que debemos acudir. Y ese proceso me acercó más a Dios, mi fe incrementó. Y de hoy en adelante, desde ese momento, también es como que pase, que todo sea la voluntad de Dios, que no sea lo que yo quiero, que no sea mis propias decisiones, sino que sea Dios que me guíe a cualquier decisión que yo vaya a tomar en mi vida. Sí, ¿qué consejo le darías entonces a una mujer que está pasando ese proceso, que está en el proceso y tal vez no conoce al Señor? ¿Qué consejo le daría? Que primero acepte a Dios en su corazón, y que la mejor libro, receta, puedo decir, es la Biblia. Y o sea, acercarnos a una iglesia y tener a la familia, comunicarse con la familia, y pues siempre estar en oración, y
ayuno y oración y pues, honestamente por medio de mi esposo, o sea, los dos y más él, Dios lo ha usado para que por medio de él yo pude agarré fuerzas al verlo, que ayuno y oración y más que nada agarrarnos de la mano de Dios, confiar en Dios y tener nuestra fe en alto. Yo sé que es difícil decirlo cuando uno se siente que está yéndose más. Uno no sabe si va a salir de esto, pero todo está en la mente y orando es cuando nuestra fe incremente crece. Sí, crece. Y también, pues sabemos que tal vez se te cayó el pelo, se te cayó todo. ¿Qué sentías cuando tú estabas en ese desierto? Mi cabello se me empezó a caer en la segunda, tercera radiación, quimioterapia, perdón. Y yo no aguanté. Yo me bañaba y mi cabello poco a poco se me caía en grandes cantidades y yo le dije a mi esposo, quítamelo ya, porque me dolía más ver que mi cabello se iba a caer poco a poco. Y fue la segunda quimioterapia que le dije a mi esposo, quítamelo. Me quitó, entonces me rapé. Mi esposo me rapó y sentí que eso, como que el dolor lo iba a sentir de un solo, en vez de ver poco a poco. Oh, okay. Y sí, el doctor me dijo, poco a poco se te va a ir cayendo. Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Pero luego mis pestañas, mis cejas y luego veía que las uñas se me empezaban a poner negras y o sea, fue un proceso difícil también, que estoy perdiendo mi forma, ya no me parezco a Diana, y en esos momentos es cuando uno más piensa que me estoy yendo poco a poco, no la voy a salir de acá, no voy a salir de esta. Pero no, gracias a Dios, mi familia, mi mamá, mi esposo decía, no estás sola, aquí estoy. Mi mamá me decía, estamos orando por ti. Todo eso me dio fuerza. Gloria a Dios. Dios permitió este proceso para que lo conozcas a un Dios sanador, ¿verdad? Quisiera que si tú podías dar el plan de salvación a muchas mujeres que tal vez no conocen de este Dios sanador, de este Dios que te pudo dar una nueva vida, digamos, ¿verdad? Porque tú hubo momentos en que pensaste que ya no ibas a vivir, que te ibas a ir, pero tú conociste al Dios sanador, al Dios que para Él todo es posible. Para él si el doctor dice ya no hay vida y Dios dice no, aquí hay vida, y Dios inyecta vida. Cuando Dios dice no, yo tengo propósitos en tu vida, y Él inyecta propósitos en ti, ¿verdad? Entonces yo quisiera que les pudiera dar el plan de salvación a las personas que tal vez se han alejado del Señor o no conocen al Señor. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, primeramente, ya seamos mujer, hombre, que nos están viendo, primeramente hay que aceptar a Dios en nuestro corazón. Es lo primordial, y aceptarlo en nuestro corazón y siempre vivir conforme a su voluntad. Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, ¿verdad? Porque Él se dejó clavar, Él se dejó humillar, Él se dejó maltratar para darnos una vida eterna. Y el que acepta a Cristo en su corazón, ese tiene la vida eterna. Entonces, tú, mujer, que tal vez estás pasando una enfermedad
o tal vez no has aceptado a Cristo en tu corazón. Este es el momento que el Señor está visitando tu hogar. Allí donde tú te encuentras, levanta tu mano y haz esta oración con nosotros. Señor Jesús, estoy cansada de caminar de acuerdo a mi voluntad. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Quiero que gobiernes mi vida desde el día de hoy, que yo ya no camine de acuerdo a mi voluntad, sino en tu voluntad. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bendito, por morir en la cruz y dar tu vida por mí. Toda aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, sabemos que el día de hoy hay fiesta en los cielos, porque dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y que de hoy en adelante tus oraciones suben hasta la misma presencia del Padre. Le damos gracias a Dios que pudo acompañarnos Diana y compartir su testimonio. Yo sé que para muchas personas tal vez es difícil, pero sabemos que hay necesidad. Tenemos oraciones todos los días de que llaman que le han diagnosticado cáncer o que están pasando que ya el doctor le dijo que no había solución, pero sí sabemos que hay solución. Es por eso que invitamos a nuestra hermana Diana para poder compartir este testimonio. Y le damos gracias a Dios porque Él permitió que ella estuviera acá y también permitió que tal vez tú que estás al otro lado de la pantalla estás pasando ese proceso. Permitió que tú oyeras este testimonio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero ser perfume a tus pies. Quiero ser olor fragante para ti. Díselo, quiero ser. Quiero ser perfume